Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Gracias por la oportunidad que me dan de presentarme delante de ustedes. En especial quiero dar las gracias al pastor Juan Valderrama y a todos ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista La Esperanza allá en Trujillo. Es un honor, es un gozo de estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Me presento, mi nombre es el hermano Alexander Aponte, misionero a Venezuela, al estado Falcón en Venezuela. Estoy acá en la Iglesia Bautista Getsemaní, al lado del pastor Julio Jaramillo y también al lado de mi esposa, la hermana Ángela Agüero. Hermanos, como les comentaba, es un gozo, un placer, un privilegio de estar con ustedes. Y quisiera, antes de comenzar y compartir en el mensaje, quisiera hablarle un poco sobre la obra en Venezuela. Sabemos la situación que está atravesando el país de Venezuela, también sabemos lo que está atravesando todo el mundo, pero nosotros desde años atrás hemos tenido ese deseo de ir a Venezuela y comenzar una obra en medio de estos tiempos. Personalmente creo que estamos en el mejor tiempo para que el evangelio cada día se expanda más. Y hermanos, estén orando por este servidor, por mi esposa, para que Dios cumpla el propósito en nosotros y que podamos regresar prontamente. Uno de mis pedidos de oración es para que Dios nos termine de abrir puertas en su tiempo y podamos volver a Venezuela. Tenemos un viaje programado aproximadamente a partir del 15 de septiembre, los primeros de octubre. Queremos ir a Venezuela y predicar el evangelio. Sabemos la situación que hay, cómo está el país, la superinflación que hay, la hiperinflación, sabemos la escasez de gasolina, sabemos los problemas, el conflicto político con los conflictos por los poderes, la violencia, y sabemos todo lo que está aconteciendo, pero créanme, hermanos, de corazón, que estamos bien dispuestos a volver con el ánimo bien resuelto a ir y comenzar esa obra. También, hermano, mi otro pedido de oración es para que Dios permita también terminar de cubrir lo que es nuestros pasajes y nuestros pasaportes para que nosotros podamos regresar a Venezuela y llevar el evangelio. Y otro pedido de oración es para que Dios nos santifique, nos siga dando fuerza. Uno de mis versículos lema es Proverbio 30:30, el cual dice: el león poderoso entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Entonces, queridos hermanos, estén orando por nosotros y espero serle de bendición. Espero que Dios pueda bendecir su vida a través de su palabra y que use a este inútil siervo a poder llevar su palabra y poder meditar en ella. Bien, hermano, para aprovechar un poco el tiempo, quiero ser breve, pero sin dejar nada por hacer o por decir. En esta oportunidad vamos a estar estudiando sobre el libro del Salmos 127 y el Salmo 128. Vamos a estar hablando sobre la edificación de un hogar. Y vamos un momento al Salmo 127. Voy a leer un versículo y luego oramos para que Dios permita que la palabra de Él fluya y no mi palabra y no la palabra de un hombre, ni la elocuencia, ni el buen hablar, sino que sea la palabra de Dios la cual nos edifica. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias personalmente, Señor, porque tú eres Dios bueno. Te doy gracias por la Iglesia Bautista La Esperanza, gracias por la oportunidad, gracias, Señor, por los hermanos. Padre, que sea tu mensaje de bendición como siempre lo es a todos nosotros. También estoy agradecido, Padre, con el pastor Juan Valderrama, Señor. Bendice su vida, trae la sabiduría
para que Él pueda discernir y seguir guiando a la iglesia, la cual compraste con tu sangre, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este mensaje consta de 4 partes y vamos a, como les dije, al Salmo 127. Voy a estar basándome en el Salmo 127 y 128 y apoyados con algunos personajes y algunos ejemplos de la Biblia, la cual también vamos a procurar estudiarlo. Dice el versículo 1 del Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y como primer punto tenemos es que la palabra de Dios nos habla sobre el fundamento. Para nosotros edificar un hogar en Cristo Jesús, para edificar nuestra casa, hablando de la casa como familia, o mejor dicho, para edificar nuestra familia, debe haber un fundamento. Como ustedes pueden observar cuando van a una casa o vamos a un cierto lugar, a una edificación, siempre hay fundamento. Vemos allí unas columnas que las cuales están recubiertas de algunos bloques, y esas columnas permiten o dan estabilidad a toda la estructura. Pero debajo de esas columnas, abajo de la tierra, hay un fundamento que está hecho de hierro, está hecho de un buen concreto bien mezclado. Por ejemplo, nosotros en Venezuela le llamamos lo que es la zapata, y creo que acá también le llaman así. Y todo eso permite que esa columna pueda estar firme y soportar el peso. Muy bien, como primer punto les hablaba del fundamento. Y es que el Salmo capítulo 127, el versículo 1 y 2, nos habla del fundamento para edificar un hogar en Cristo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amo dará Dios el sueño. Y es que para nosotros llevar un hogar de bendición, para nosotros tener una familia unida, para nosotros tener una familia que sea feliz y tenga gozo, cuando me refiero a que sea feliz, es feliz en Cristo Jesús, no feliz solamente porque hay un dinero o porque hay bienes, sino que podamos nosotros tener el gozo del Señor en nuestra familia. Se necesita un fundamento, y el fundamento es el mismo Dios, la misma palabra de Dios. Pues el versículo 1 así lo expresa: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es que nosotros no podemos pretender formar un hogar a nuestros propios pensamientos y a nuestras propias ideas para que ese hogar pueda fluir. Hay muchas personas que tal vez dirán: bueno, yo puedo ser feliz sin Cristo. Pues lamentablemente no lo es así. La Biblia nos da a entender a nosotros: si Jehová no edifica la casa. Y es que nosotros, para tener un hogar que sirve al Señor Jesucristo, debe haber un buen fundamento, como una casa, una estructura que abajo tiene el fierro, abajo tiene cabillas, abajo tiene buen amarre con alambre y buena mezcla de concreto o de cemento, para así levantar lo que es la parte inicial y poder echar una columna. Así tiene que ser la vida nuestra en las manos de Dios. Y es que por medio de la palabra de Dios que se edifica un hogar. Ese primer punto es muy necesario para nuestra vida, porque si Dios está en nuestro hogar, vamos a tener buenas bases y así poder edificar todo en los caminos del Señor. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 7. Acompáñenme allí a Mateo capítulo 7, versículos 24 y 28. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Las palabras del Señor Jesucristo. Le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que ve el mal y se aparta, un hombre prudente, que edificó su casa
sobre la roca. Dice allí esa parte final del versículo que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y es que el fundamento es muy importante. Hoy en día vemos muchas personas, sobre todo matrimonios, que quieren fundamento pero basado en bienes, basado en creencias que no tienen nada que ver con Dios, basado en tradiciones o basado simplemente en lo que aprendieron de sus antepasados. Pues la palabra de Dios dice que para tener un hogar firme debe ser Dios que la edifique. ¿Y cómo edifica Dios un hogar? Por medio de su palabra edifica Dios el hogar, matrimonialmente hablando. Ahora, la Biblia expresa acá que un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, es decir, sobre una buena base. Porque la Biblia dice que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa. Y es que tarde o temprano el matrimonio va a enfrentar dificultades, va a enfrentar adversidades, va a enfrentar obstáculos, van a venir los vientos, van a venir las tempestades, los problemas. Y cuando golpeen contra esa casa, dice la Biblia, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando viene un problema al matrimonio, cuando viene una situación difícil al matrimonio, si no está fundada sobre la roca, esa casa va a caer, ese matrimonio tiene gran probabilidad de caer. Ahora, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios como centro del hogar, van a venir los problemas, pero vamos a tener acá en la palabra de Dios cómo poder nosotros hacer frente a esos problemas, cómo nosotros podemos enfrentar a esas adversidades. Y es que hoy en día muchos matrimonios terminan en divorcio. ¿Por qué terminan en divorcio? Porque no está la palabra de Dios. Ya no hay y hemos fallado. Cuando me refiero a esto que voy a decir, hemos fallado en tener un altar familiar, en compartir, en tener un devocional con nuestras esposas, con nuestros hijos, para así nosotros nutrir la familia. Lamentablemente la mayoría de matrimonios falla en esto, estudiar la palabra juntos. Usted puede ver la familia frente a un gran televisor juntos, puede ver la familia frente a cualquier cosa, sobre todo ver películas allí, y está toda la familia unida allí viendo la película. Y la película puede ser un estreno, puede ser bien bonita, pero no va a edificar la familia como la va a edificar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para nosotros es la guía, es nuestro lámpara que nos permite vivir cada día, seguir paso a paso. Ahora bien, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, note eso. Es decir, que usted puede oír la palabra de Dios, puede leer la Biblia, pero no la practica. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y van a venir los vientos, y van a venir los ríos, y van a soplar los vientos, y van a dar contra aquella casa, y va a ser grande su ruina, dice la Biblia. Entonces, cuando viene un problema a la familia, y esa familia no tiene la comunión de vida que debe tener con el Creador, es muy probable que esa familia termine en pleitos y desunida. Lamentablemente, les comentaba hace rato que hay matrimonios que terminan en divorcio. Por un problema se hace un gran lío y muchos de ellos terminan en divorcio. Nos separamos hasta aquí. Ya no puedo sobrellevarte, ya no quiero verte, ya no quiero que entre más a mi casa. Y pare de contar los diferentes problemas. Porque la mejor solución para el ser humano es separarse, es alejarse,
es dejar los problemas, echarlo a la espalda. Y es que van a venir los ríos, van a venir las tempestades, va a venir el fuerte viento, pero el que está fundado en la palabra de Dios va a permanecer. Y gloria a Dios por los problemas, porque nos hacen más fuerte, nos hacen más doblar la rodilla ante nuestro Creador, nos hace más orar por nuestras esposas y las esposas orar por los esposos. A propósito, personalmente hago una pregunta y debe responderla cada quien con sinceridad. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en orar por nuestras esposas? Y viceversa, las mujeres orar por sus esposos y ambos orar por sus hijos. Creo que la gran falla donde muchos estamos involucrados es que dejamos la palabra de Dios a un lado. Muchos tienen la palabra de Dios abandonada en su hogar, ya no la abren como antes, ya ni siquiera la meditan como antes, o la leen simplemente por leerla, pero no la practican. Tarde o temprano van a venir los vientos, los ríos y van a dar contra aquella casa, dice la Biblia, y va a ser grande su ruina. Hay muchos matrimonios disueltos. Ya no sé qué, ya las personas cuando vienen al altar se olvidan que hicieron un pacto con Dios, de amar a esa persona en los momentos de felicidad, en los momentos de adversidad, en los momentos de salud, en los momentos donde no hay salud, en los momentos donde tenemos bienes, en los momentos donde se puede pasar gran necesidad. Se está olvidando ese pacto que hicimos nosotros ante Dios. Cuando nosotros nos casamos, no venimos delante de la iglesia simplemente para que vean el acto. No venimos delante del pastor para que pueda él, por medio de su palabra, hablarnos allí la palabra y que Dios pueda bendecirnos. No venimos solamente eso. Venimos a presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo he escogido por tu misericordia y por tu gracia y por tu guía, he escogido a esta mujer para serle fiel hasta que la muerte nos separe. Ese es un pacto que nosotros estamos haciendo delante de Dios. Y por eso es que muchos matrimonios son destruidos, porque olvidan ese pacto con quien lo están haciendo. Y ese es el fundamento. Jehová Dios es el fundamento del hogar. A menudo entramos a los hogares y en la mayoría de los hogares hay cuadros bonitos en la pared, hay murales bien coloridos, dibujos bien colocados en la pared, pero lamentablemente hay hogares que ni siquiera tienen un versículo. Hogares que se llaman ser cristianos, pero no hay un versículo en la pared, no hay un versículo que pueda darnos la motivación y la alegría y que ese versículo pueda ser la guía de la casa, sino es que puede estar un cuadro, cualquiera sea el cuadro. Pues cuando nosotros ponemos la palabra de Dios como fundamento, es nuestra base para partir y tener un buen matrimonio. Cuando nosotros también nos casamos, empezamos a conocer los caracteres, un poco más los caracteres de esas personas, y tal vez vamos a encontrarnos con cosas que no nos agradan, y nuestras esposas se van a encontrar con cosas de nosotros que no le agradan a ella. Ahora, van a venir esos pleitos, van a venir esos momentos de tensión, y ahora, ¿a quién iremos? Pero si hay la palabra de Dios con toda humildad, bien recibida en nuestros corazones, ese es el principal fundamento, la palabra de Dios. Y es que nosotros debemos tomarla con gran temor y reverencia y poder estar allí estudiando la palabra de Dios con nuestra familia. Ahora, teniendo nosotros ese buen fundamento, como primer punto, vemos el fundamento en los versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, ese es nuestro fundamento. Jehová nuestro Dios. Ahora, como punto número 2, teniendo un buen fundamento, vamos a comprender el valor de los miembros del hogar.
Los versículos 3 y 4 nos muestra lo siguiente. He aquí herencia de Jehová, dice la Biblia, que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y esto nos habla nosotros del valor de cada uno de los miembros de la familia. Como punto número 1 tenemos en los versículos 1 y 2 el fundamento. El fundamento es Jehová nuestro Dios, es decir, la palabra de Dios. Ese debe ser el fundamento de todo hogar, de toda familia, de todo matrimonio. El fundamento debe ser Dios. Ahora, teniendo ese fundamento, vamos a valorar aún mejor cada miembro de la familia. Noten, hermanos, que he aquí herencia de Jehová. Cuando en un hogar nace un hijo, dice que ese hijo es la herencia de Jehová. También dice que cosa de estima el fruto del vientre. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Matrimonios donde prácticamente ya no quieren o tienen un hijo y ya no quieren edificar a ese hijo por medio de la palabra de Dios. Ya no les importa. No pasan tiempo con ese hijo, no pasan tiempo con esa hija, no pasan tiempo con la esposa, porque simplemente no está el fundamento. Y si no está el fundamento, no vamos a aprender a valorar los miembros de la familia. Y Dios dice acá que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y vamos a verlos con dos ejemplos más explícitos para que podamos comprender el valor de cada uno de los miembros. Vamos a Josué capítulo 7. Tenemos un ejemplo muy claro acá de un hombre. Y sabemos que en Josué capítulo 7 dice la Biblia: pero los hijos de Israel, en el versículo 1, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sacdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vemos que hay un hombre, el líder del hogar, Acán, toma una decisión sin importar lo que esto pueda acarrear para su familia. Prácticamente este hombre no estimaba a su familia. Él no le importó hacer lo que hizo, que era agarrar el lingote de oro y guardarlo en medio de su tienda, sin importarle las consecuencias que podía traer eso. Estamos hablando del hombre, del líder del hogar, como Acán. Y es que muchas veces para nosotros los esposos tomamos decisiones así sin importarnos qué pueda traer a nuestra familia. Es decir, prevaricamos contra Dios y eso va a traer consecuencias en un futuro para la familia. Y eso fue lo que le pasó a Acán. Dice la Biblia que Acán toma del anatema y dice que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero vamos a ver unos versículos más adelante, en el versículo 20 al 24, vamos a ver qué consecuencia trajo esa decisión que ese hombre tomó, ese líder del hogar. Dice: entonces Josué, vemos que Israel sale a la batalla y son prácticamente huyeron delante de un pueblo mucho menor, que no quiero entrar en ese detalle, que es el pueblo de Ai. Y dice el versículo 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, note, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Cor. Y conocemos la historia, que lo apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. Esta decisión que tomó ese líder del hogar trajo una consecuencia para su familia, para sus hijos,
y para sus hijas. Dice que tomaron a sus hijos y todo cuanto tenían, a sus hijos y a sus hijas, y lo apedrearon. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Qué culpa tal vez tenía estos hijos y estas hijas para que ellos fueran apedreados? Y es que la decisión que tomó el líder del hogar trajo como consecuencia la ira de Dios. Y es así, cuando nosotros no valoramos a los miembros de nuestro hogar, es decir, a nuestras esposas, a nuestros hijos, no pasar tiempo con nuestras esposas, no hacer devocionales con nuestras esposas, eso no es valorar. Cuando nosotros valoramos a nuestras esposas, valoramos a nuestros familiares, vamos a pasar tiempo con ellos, pero llevándolo al fundamento, que es Jehová el que edifica la casa. Les decía que tal vez tenemos las Biblias en nuestros hogares, pero no las compartimos con los miembros de nuestro hogar. Dice que este era un hombre como el hombre tiene que ser como líder, jefe de su hogar y tomar buenas decisiones. Lamentablemente vemos que este hombre tomó una mala decisión. Y hoy en día pasa algo muy similar en los matrimonios. Hombres que toman decisiones de no compartir con su familia, y por eso es que lamentablemente muchos hogares terminan destruidos. Porque el hombre, como no pasa tiempo y entonces empieza a observar tal vez a otras damas, empiezan tal vez a salir con otras damas, y viene a ser grande el problema en los matrimonios. Y de igual manera, cuando no se pasa buen tiempo con los hijos terminan ¿dónde? Mayormente en las calles, mayormente recibiendo consejos de personas que no deberían ni siquiera aconsejarle, porque no se está invirtiendo tiempo. Y si no se está invirtiendo tiempo, no estamos tomando el valor. Y así Acán lo hizo. Dios dijo: mira, no tomen nada de eso. ¿Y qué fue lo que hizo Acán? No le importó lo que Dios había dicho. Él lo vio atractivo a sus ojos, lo agarró, lo escondió en medio de su tienda, y eso trajo como consecuencia la ira de Dios sobre Israel y sobre la casa de Acán. Vamos a ver otro ejemplo. En Primera de Samuel, vamos a verla. En Primera de Samuel está la historia de Elí y de sus hijos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí, sabemos que Elí era un sacerdote, pero noten que la Biblia dice que los hijos de Elí eran impíos, hombres impíos. Es decir, vamos a llevarlo a la actualidad, es decir, los hijos de Elí, de un creyente, son hijos impíos. ¿Y qué es una persona impía? Una persona prácticamente, si caer en profundidad, es que no tienen conocimiento para nada de las cosas de Dios. El versículo 12 dice: y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿por qué no tenían conocimiento? Porque sí, Elí era un sacerdote, pero es que Elí nunca se dedicó a sus hijos. Dice la Biblia que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Nosotros, para que nuestros hijos tengan conocimiento de Dios, se debe pasar tiempo con los hijos enseñándoles la palabra de Dios. Hoy en día mayormente muchas de las familias entregan a los hijos ¿a quiénes? A las redes. La mayoría de los hijos entran a los videojuegos y entran a distintas cosas que sí, ellos tienen tiempo para todo eso, pero no hay esa comunión familiar. Entonces, si se coloca como fundamento la palabra de Dios, vamos a aprender a valorar los miembros. Acán no valoró. Elí tampoco vemos acá que ni siquiera se atrevió a enseñarle la palabra de Dios, siendo él un sacerdote. Nosotros podemos tener la Biblia, podemos saber versículos de la Biblia, pero como dice en Mateo, aquel que oye mis palabras y las hace y las practica, dice que es un hombre prudente que fundó sobre la roca. Entonces,
no solamente es conocer la Biblia, sino practicar la Biblia con los hijos. Note también que el versículo en 1 de Samuel capítulo 2, versículos 22 y 25, nos muestran algunos detalles sobre Elí y sus hijos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Note que Elí, no solamente los hijos de Elí no tenían conocimiento, sino que Elí escuchaba de todo lo que sus hijos hacían. Y es interesante también saber esto, que Elí escuchaba de todo lo malo que ellos hacían. Dice el versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pues ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. También vemos hoy en día mucho esto en los hogares. Jovencitos que llegan con cosas a sus hogares que no son de buen proceder, que o vienen de sus colegios y venían con cosas añadidas, es decir, venían con más lápices, con más cuadernos y venían hasta incluso con más dinero. Y el niño empiezan a hacer todo ese tipo de cosas, y prácticamente el padre no les importa lo que ellos están haciendo, no les importa si está robando, no les importa si está tomando algo del compañero, solamente para no estorbarlo, para no decirle nada. O incluso muchos también nos molestamos cuando alguien dice: mira, vi a tu hijo haciendo esto. Y muchos se molestan por ese tipo de cosas. Y no es que le prestemos total atención a ellos, sino que cuando escuchemos algo así de nuestros hijos, es llegarnos, sentarnos con ellos y hablar con ellos. Hacerse amigo de los hijos. Por lo menos en mi país hay un dicho donde dice: bueno, lo que tú no aprendes en la casa, lo aprendes en la calle. Hijos que los padres son cristianos, los padres son creyentes, pero los hijos no tienen conocimiento de Jehová. Mira, hay personas, y con esto quiero ser un poco jocoso, pero hay hijos que se saben todos los nombres de los futbolistas, por ejemplo, de un equipo X, se saben todos los nombres, pero ni siquiera se saben un nombre de uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Y eso es responsabilidad del líder, de la esposa, de enseñar e instruir a sus hijos. Es interesante ver estas cosas porque hay mucha generación que se está perdiendo. Es porque no hay un buen fundamento en el hogar y porque prácticamente los padres no valoran los miembros de su familia. Mi abuelita dijo lo siguiente: después de que aparecieron los teléfonos inteligentes, todo el mundo se distanció. Antes las personas se reunían, podían conversar, ahora cada quien está con su teléfono, cada quien está en su cuarto, cada quien está haciendo lo que bien le parezca. Y es que no hay un tiempo de comunión. Qué interesante es cuando nosotros colocamos un buen sentido a la palabra de Dios. Cuando yo recibí un consejo de un pastor llamado Carlos Arce, antes de casarme, y me dijo lo siguiente: Alex, te doy un consejo. Cuando vayas a comprar algo, un bien para tu casa, para tu hogar, cómprate una mesa. Y yo miré así y le digo: pastor, una mesa, tengo otras prioridades. Por ejemplo, una cocina, una nevera, terminar de hacer la casa. Cómprate una mesa, me dijo. Y me dijo, yo le digo, ¿por qué la mesa? No, es que podemos comer sentado en otra parte. No, una mesa.
porque es allí donde te vas a sentar con tu esposa y con tus hijos a meditar la palabra de Dios. Lo que prácticamente me quiso dar a entender él: primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y eso es tomar valor o importancia al miembro de la familia. Si a mí realmente me importa mi esposa, yo debo hablar cosas espirituales con mi esposa, con mis hijos, nutrirnos de la palabra de Dios. Y es interesante también ver esto, y es que muchos de los jóvenes, muchos niños ven aburrido la palabra de Dios. Ven, viene mi papá, viene mi mamá otra vez con la palabra de Dios, qué aburrido. Pues el pastor también me decía lo siguiente: cuando estés allí meditándolo, trae algunos premios, algunos chocolates, y el que se aprenda el versículo primero, le regalas un chocolate, le regalas esto, y así vas premiando al niño, y así vas premiando al joven, y lo vas formando en la palabra de Dios. No por el chocolate, sino porque es una manera dinámica de tener la palabra de Dios. Y que los jóvenes puedan ver eso y puedan nutrirse en la palabra de Dios. Eso es tomar valor, es decir, me importa mi familia. Hace tiempo también conocí a un señor muy adinerado. En Venezuela llegó un momento donde las bandas asaltaban los negocios y secuestraban. Eso pasa en todo el mundo, pero donde nosotros vivimos estaba sucediendo mucho esto. Y una vez secuestraron a un señor con mucho dinero y lo soltaron. A los días tomaron al hijo, y cuando él recibe la llamada de los secuestradores, los secuestradores le estaban pidiendo una gran suma de dinero. Y lo interesante, y esto se hizo viral donde nosotros vivimos, cuando lo llamaron, él contestó y dijo: ¿qué? ¿Que tienen a mi hijo? Yo no voy a pagar esa suma de dinero. Si quieren, mátenlo, dijo. A mí no me importa, no vale nada. Y eso para todo el mundo los vio de una manera de risa, y eso fue real. Pero es que literalmente hay muchos padres que no les importa a los hijos. Andan en la calle, andan con malas ajuntas, y por no enfrentarse, no me refiero a golpearlo, no me refiero a herirlo, no me refiero a ser fuerte con ellos. Yo le hablo y no prácticamente no me ponen cuidado, ya no les digo más nada. Pues no, eso fue lo que pasó con Elí. Oía la mala fama de ellos, y dice la Biblia más adelante, para no ser largo esto, que Jehová tenía resuelto hacerlos morir, porque eran hombres impíos, profanaban allí el templo. Y dice que Dios trajo un castigo sobre la casa de Elí, porque Elí no estorbó el camino de sus hijos. A Elí no le importaba prácticamente lo que estaban haciendo sus hijos. A él le importaba más su reputación que lo que estaban haciendo sus hijos. Entonces, como número uno tenemos el fundamento. Si tenemos un buen fundamento, que es la palabra de Dios, vamos a aprender a valorar a los miembros de la familia, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Notemos que en el Salmo 127, nuestro capítulo base, dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Una saeta, una flecha, es decir, algo que nosotros podemos direccionar con el arco, la flecha, donde apuntemos podemos tirar allí la flecha y que pueda caer allí. Así son nuestros hijos cuando se instruyen. Y es que hay otra cosa. Hay muchas personas, y no está mal, que instruyan a sus hijos poder estudiar y que puedan hacer una carrera. Hijo, yo quiero que tú seas médico, yo quiero que tú seas guardia, yo quiero que tú seas policía, yo quiero que tú seas bombero, X. Y encaminan a los hijos por esa dirección. Pues algo muy similar es con la palabra de Dios. Que nosotros podamos direccionar a los hijos, a nuestra familia, sobre todo a los hijos, dice acá, direccionarlo hacia lo que Dios tiene para con ellos. Porque es como una saeta en manos del valiente, dice.
así son los hijos habidos en la juventud. Note que Elí prácticamente fue un hombre que no actuó con lo que estaba pasando en el hogar. Era un hombre que no le importaban los miembros de su hogar. ¿Qué hizo Acán? Tomó una decisión que no le importó lo que fuera a pasar con su familia. Él le importó que tener dinero, el lingote de oro, tener un bienestar, más que las cosas de Dios. Y por eso es que muchas familias están destruidas, porque no hay un buen fundamento. Y si no hay un buen fundamento, no se valora a los miembros de la familia. Como número 3, el trabajo en la familia debe ser espiritual. Dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6-9 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Note este versículo del Deuteronomio capítulo 6, versículo 6-9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primeramente sobre nosotros, sobre el corazón de nosotros, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella cuando estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es interesante esto porque dice la palabra de Dios que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Cuando tú hables, o cuando tú y yo hablemos con nuestros hijos, debemos repetirle la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Sí, puedes conversar de cualquier otra cosa, pero repítele la palabra de Dios a tus hijos cuando andes por el camino, cuando estés trabajando con Él, cuando estés en un lugar con Él. Siempre enséñale la palabra de Dios, repítele la palabra de Dios, pues la Biblia dice: la repetirás a tus hijos, hablando de ella cuando estés en tu casa. Por eso es importante un devocional, por eso es importante tomar tiempo en la palabra de Dios como familia, andando por ella en el camino, al acostarte y cuando te levantes. El versículo 9 dice: y la escribirás en los postes de tu casa. Al comienzo le decían que hay casas bien adornadas, tienen buenos floreros, tienen buenos cuadros, tienen buenos relojes, tienen murales, pero no hay un versículo en los postes de la casa, no hay un versículo en la cocina. A esto me hace recordar en los tiempos cuando estaba empezando la crisis en Venezuela, que mi esposo y yo decidimos, íbamos a colocar allí unos versículos en la cocina, y uno de los versículos que íbamos a colocar era: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando nosotros íbamos a abrir la nevera, había otro versículo. Cuando estábamos allá en el hogar, dentro del cuarto, poder colocar un versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y es colocar la palabra de Dios también en los hogares, en la cocina colocar un buen versículo, allí en el refrigerador colocar allí un buen versículo, en el dormitorio colocar versículos, en los cuartos de los niños y de los jóvenes colocar versículos. Hoy en día los cuartos de los jóvenes prácticamente están llenos de afiches de jugadores de fútbol, de cantantes, de famosos, y no hay un versículo de la palabra de Dios. Y Dios dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice. Y es por eso que estamos siendo bombardeados desde adentro del hogar, porque no hay un versículo, no hay nada de la palabra de Dios. Y ya el padre no quiere repetirle a sus hijos otra vez la historia de Elías. Ya mi hijo se la debe saber. La historia de Abraham, de Moisés, de Adán, de José, ya eso se la saben. Pues la Biblia dice: la repetirás. Porque así pasa con nosotros, hermano, que yo puedo leer el Salmo 127 y 128 hoy,
y Dios me habla en alguna parte. Pero lo puedo leer mañana y Dios me puede hablar en una parte que tal vez pase por alto o no le presté mucha atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, siempre Dios tiene algo para hablarnos por medio de su palabra. El trabajo debe ser espiritual. A menudo también nos encontramos con esta frase que dice, bueno, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que no tuve yo. Y es muy buena frase si la analizamos a profundidad. Porque tal vez usted y yo no tuvo la oportunidad desde pequeño de recibir la palabra de Dios. Entonces todo el mundo quiere bienes, o quiere una buena vestimenta, que sus hijos tengan buenos zapatos, buena ropa, buenos celulares. Pero muchos de nosotros no recibimos la palabra de Dios desde pequeños. Cosa que también nosotros no tuvimos esa oportunidad. ¿Por qué no acercar a nuestros hijos de eso que no tuvimos, que es la palabra de Dios? Y ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios, hablarle a nuestros hijos, repetírsela y que ellos puedan crecer en el Evangelio. Dice que como saetas en manos del valiente. Esto habla de un trabajo espiritual. A menudo también en las Olimpiadas, cuando los tiradores de arco, no es que de la noche a la mañana van a agarrar un arco, a agarrar una flecha y van a apuntar y van a dar en el blanco. Puede ser que en el primer intento den el blanco, pero eso lleva práctica, eso lleva tiempo, eso lleva esfuerzo, eso lleva disciplina. Y eso es un trabajo espiritual. Por eso es que dice, como saetas en manos del valiente. Y es que tal vez lo que usted está enseñando hoy se lo van a contradecir en los colegios, se lo van a contradecir los amigos, se lo van a contradecir los vecinos, y usted debe pararse como un valiente a permanecer en el fundamento que es la palabra de Dios. Ese es el fundamento. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Y así voy a valorar a los miembros de mi familia, y no solamente los voy a valorar, sino que el trabajo va a ser espiritual y va a ser fuerte. Vamos a reforzarlo. Dice que la repetirás a tus hijos, estando en tu casa, estando por el camino, cuando te levantes, al acostarte. Cuando nosotros en mi hogar, mi mamá siempre nos acostumbró, para aquel entonces nosotros no éramos creyentes del Evangelio, y mi mamá me acostumbró antes de dormir a pedirle a Dios, a nosotros arrodillarnos al lado de la cama y pedirle a Dios que nos diera un buen día para el día de mañana y que pudiéramos dormir bien. Y qué es hermoso cuando un padre antes de dormir le lee una historia bíblica a su hijo. No que el hijo se termine por ver la película de estreno, no, sino que el papá se pueda sentar, la mamá, y pueda leerle allí una historia bíblica, o puedan leerle un versículo, o simplemente hablar con ellos de Dios y no dejarlo que pase y pueda traer problemas. El trabajo debe ser espiritual. Job es un gran ejemplo de ello. Job capítulo 1, versículos 4 y 5, un ejemplo de un buen hombre que edificó o hizo un trabajo espiritual. Job capítulo 1, versículos 4 y 5, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteciendo que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y es que Job se preocupaba por lo que estaban haciendo sus hijos, cosa contrario que fue Elí y Acán. Job sí se preocupaba. Ellos están en la casa, ellos están allí en un convite, pero yo me voy a parar desde mañana
voy a hacer un sacrificio a Dios, voy a orar por cada uno de mis hijos. Tal vez ellos le están fallando a Dios y que Dios pueda perdonar su vida y que los guarde y que los santifique. Qué hermoso es cuando un hombre, un líder que le importa a los miembros de su familia, se levante muy temprano y empiece a orar por cada uno de sus hijos, por las debilidades, por las iniquidades, por las cosas que ellos puedan estar haciendo ocultos, que los padres tal vez no saben, y que pueda eso ser sanado y restaurado por la palabra de Dios. Pues debe hacerlo como lo hizo Job. Se levantaba todas las mañanas, dice, y sacrificaba y oraba por cada uno de sus hijos. Y es que aquí también se está fallando. Hombres que ya no se levantan a orar, hombres que ya no oran por su esposa, o esposas ya no oran por su esposo. Ya ese no tiene remedio, ya ese no tiene cambio, ya ese no puede ya. Ya, bueno, que Dios lo trabaje, pero oremos. La necesidad de orar y no desmayar, orar sin cesar. Tarde o temprano vamos a ver los resultados de Dios si le oramos con fe. Como cuarto punto, teniendo un buen fundamento, tomando un buen valor hacia los miembros de la familia, trabajando espiritualmente, vamos a tener un buen resultado. ¿Y cuál es el resultado? El que muchos de nosotros esperamos. Dice el Salmo 128, del 1 al 6, dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y esto habla del resultado. Nosotros esperamos un buen resultado. Pues número uno, coloquemos un buen fundamento, que es la palabra de Dios. Tomemos valor, tomemos importancia de cada uno de los miembros. Trabajemos espiritualmente. Ese trabajo debe ser bien disciplinado para tener un buen resultado. ¿Usted quiere ver a sus hijos andar en los caminos de Dios? Pues trabájelo espiritualmente. La Biblia dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y qué hermoso que toda la familia esté reunida, compartiendo entre familia, honrando y glorificando a Dios. Dice que aquí será bendito el hombre de Jehová, el hombre que teme a Jehová. En Josué 24, Josué capítulo 24, para ir, Josué capítulo 24, dice lo siguiente, versículo 15, muy conocido este versículo: Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servís, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos a un hombre y se cumplen estos 4 puntos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El fundamento, Jehová, el Señor. Vemos el valor de los miembros. Yo y mi casa los valoro. Vemos el trabajo espiritual, serviremos. Y vemos el resultado. Yo, como líder, mi esposa, mis hijos, serviremos a Jehová. Ese es el resultado, que toda la familia sirva a Dios. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde muchas veces se abre la Biblia en el hogar y ya parece aburrido. El esposo no participa, la esposa no participa, los hijos no participan. Y por eso es que vemos una generación cada vez más perversa, cada vez más destruida, cada vez de mal en peor. Pues el Salmo 127 y el 128 nos enseña esto. El fundamento debe ser la palabra de Dios. El valor
que debemos tomar con nuestros familiares. La manera como trabajar espiritualmente la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andándola en el camino, al acostarte, al levantarte, para así poder tener un resultado. El resultado que esperamos proviene de la palabra de Dios. Usted puede tener bienes, puede tener riqueza, puede tener todo lo que usted desee, pero si no tiene un buen fundamento, no tiene nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y su alma se pierde? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a orar, hermanos, y que usted pueda tomar una buena decisión esta noche. Si usted ha dejado de leer la Biblia, acérquese a Dios, pídale perdón y determínese a meditar en la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice, Señor, a cada hermano que escucha estas palabras, que puedan poner un buen fundamento, que puedan valorar a cada uno de los miembros, que trabajen espiritualmente y que tengan como buen resultado una generación, un hogar que sea bendecido por usted, Señor. Dios, tal vez muchos jóvenes no tendrán padre, no tendrán mamá, o padres no tendrán hijos, pero usted, Padre, sea con ellos. A ti, Señor, sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.